Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar con los compañeros de Schneider Electric. Los compañeros de Schneider Electric van a estar presentes en el Seminario Nacional del Sector Eléctrico ADE Universidad Central, que es el viernes 28 de noviembre y el sábado 29 de noviembre. Desde el viernes 28 a las 9 de la mañana que tenemos la inauguración, vamos a tener stands con Bomberos de Costa Rica, con Fuerza y Luz, con IESA, Eaton, con RQL Siemens, con Schneider Electric, con los compañeros de Eagle, con la gente también de 3M, Tecnolive, vamos a tener presencias de marca y conferencias y vamos a tener entonces una experiencia para nosotros los electricistas, electromecánicos y de mantenimiento, en el cual vamos a tener 20 conferencias en aulas y 6 conferencias nacionales en auditorios. Esta es la propuesta de la ADE, aparte de que usted cuando visita el stand, pues va a tener la capacidad de interactuar con cada una de las empresas, participar en las experiencias que llevan. Por cierto, Schneider Electric me dijeron que iban a llevar algo, hay una máquina para regalar algunas cositas de comida, así que por ahí vamos a tener con Schneider hasta un poquito más de cosas. Y siempre, pues, la actividad es gratuita en la Universidad Central, de manera que participamos, ojalá los que puedan participar los 2 días, tanto el 28 como el 29, puedan entonces ir a los ciclos de conferencias en las charlas, en aulas, así como las conferencias en el auditorio. Las conferencias en auditorio son a una hora diferente a las de las charlas para que no choquen y cuando usted entonces salga entonces de alguna charla de los compañeros de Eagle, de los compañeros de Eaton, de los compañeros de Siemens, de los compañeros de 3M, Tecnolight u otros, o los compañeros de Schneider que llevan muchas conferencias. Gracias a Dios, Schneider Electric se ha puesto la camiseta en el Seminario Nacional y es uno de los patrocinadores grandes del evento porque van con mucho, van con mucho. Recuerden que ahí también están las móviles eléctricas, los paneles vehiculares, en los cuales también es una experiencia. Y Bomberos de Costa Rica también va a estar ahí presente con la parte de seguridad eléctrica. Bueno, don Eric, estamos invitados al seminario y a ver el stand que va a tener y toda la experiencia con los vehículos y con todo lo que siempre nos da Schneider Electric. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Cristian. Para nosotros, Schneider Electric, es un placer poder estar hoy con ustedes y esperemos vernos allá el viernes 28 y el sábado 29 con toda la gente de la Asociación de Electricistas. Repito, para nosotros un privilegio, un placer poder acompañarlos, poder colaborar con la asociación y bueno, esperando que llegue esos días para ser amigos y para compartir un poco con todos ustedes, la gente de ADE. Arranco entonces, don Cristian. Sí, ok. Bueno, como se había puesto en la invitación, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los principales cambios en el NEC 2020, el cual está, este cambio se hizo efectivo a partir de enero de este año, el 2025, así que arrancamos como nos gusta a nosotros, en el momento que tengan alguna duda y demás, por favor ahí en el chat hacen el comentario y ahí me estarán avisando eh, las preguntas o los comentarios y les vamos revisando de una vez, no lo dejemos para el final para que después no se nos vaya la idea y todo lo demás. Entonces Don Eric, es que arrancamos. había silenciado el micrófono, disculpe. Entonces, por supuesto, arranque. Y yo voy revisando el chat, la dinámica de ir revisando el chat para ir anotando de repente entonces y guardar tal vez algunas preguntas al final o como usted guste, como indicó. No, no, Un gusto, estamos de una vez, lo hacemos en el momento interactivo. para no perder, sí, para no perder la idea y que nadie se nos quede Perfecto. ahí, porque después al Voy a final dejar se nos entonces olvida y todo activo, lo demás. voy a dejar activo entonces el micrófono, nada más, compañeros, que no se nos abra, si no es para que realmente preguntemos. Entonces, adelante, don Eric, un gusto. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Entonces, como les repito, a partir de este año, en enero del 2025, se actualizó el NEC a la versión 2020 y vamos a hablar un poquito de los temas más importantes de los cambios que hubieron a nivel general, porque no todo fue que se cambió un todo, ¿verdad? Sino que
fueron varios artículos y demás que tuvieron cambios o modificaciones y otros que se agregaron en esta versión del NEC 2020. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué no me ahora sí? Ok, como todos sabemos, vivimos en un mundo de instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y con esto, nos estamos expuestos a tomar o a tener riesgos a la hora de manipular el tema eléctrico, ¿verdad? Las instalaciones eléctricas y demás. Entonces, bueno, esto hace que en este mundo que cada vez es más tecnológico y más uso de la electricidad por más electrónica y que sea corrientes bajas o pequeñas, tenemos que seguir una serie de recomendaciones y claro, esto nos lleva a estar viviendo con normas y estándares, ¿verdad? Y no solo en la parte eléctrica, sino en todo lo que, espérate para ver qué pasó aquí con él. Aquí está. eh, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Vivimos con normas y estándares, por ejemplo, con el tema de la ley de tránsito y los estándares y normas de cómo debemos comportarnos a la hora de conducir un vehículo. Claramente el tema de normas y estándares en todo lo que es instalaciones eléctricas, en el deporte, ¿verdad? Y entonces la idea es que nos comportemos y llevemos esas normas y estándares de la mejor manera para tener todo en orden y que no nos veamos, ¿verdad? Con cosas y ejemplos de situaciones que no nos gustan estar. Entonces, bueno, como todos sabemos, en la parte eléctrica, quien nos está guiando lo que nos guía para hacer una buena práctica y demás es el Código Eléctrico Nacional, conocido, ¿verdad? En Costa Rica, el NEC o la parte del NFPA 70. Y aquí vamos a hacer un apartado y hacer conciencia que los productos económicos y la piratería, en Costa Rica, lamentablemente, nos está jugando malas pasadas, tanto como usuarios, ¿verdad? Finales, y como a nosotros los que estamos en el gremio de la electricidad. Nada más para recordarles que aquellos que practican o dan esta práctica son aquellos que no lo respalda un fabricante serio, ¿verdad? Una marca seria. Estos generalmente los productos muy económicos o piratas no cumplen con normas y no están certificados. Generalmente son copias de productos originales, los fabrican con materiales baratos a pesar de que estéticamente o físicamente se ven muy similares. Los materiales no son para nada similares a los originales. Eh, También por esta práctica van las implicaciones fiscales. Generalmente no pagan impuestos, tratan de introducir al país la mercadería de una forma nada legal por el tema de que también se fiscalizan al ser equipos eléctricos, ¿verdad? En algún momento alguna entidad los puede hacer una auditoría y demás, entonces tratan de desviar estos controles y pueden contener dentro de sus componentes sustancias tóxicas, ya sea a la hora de solo instalarlos o ya sea a la hora que haya un evento X, ¿verdad? Un cortocircuito y demás, los componentes al exponerse a un cortocircuito o incendios pueden liberar sustancias tóxicas y complicar aún más una situación de estas. Como les decía, pueden tener la vista, pero no tienen calidad, ¿verdad? Los vemos físicamente muy similares a los equipos originales, pero no tienen la calidad de la misma manera. Bueno, por el tema de las sustancias y demás, pueden causar daños a la salud y pueden causar, como sabemos, incendios o incluso la muerte, que todos sabemos que el Código Eléctrico Nacional, su objetivo principal es salvar vidas humanas, ¿verdad? Proteger la vida humana y el segundo cometido del código es proteger nuestros bienes, pero el primero es protegernos a todos, proteger la vida humana, ¿verdad? Entonces, usar este tipo de equipos claramente nos pone en riesgo. Sabemos las normas.
que hay que seguir de los equipos, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar un poquito de estos términos que vemos regularmente en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestro oficio. Y entonces dice así que la norma es la regla que se debe seguir o que se debe ajustar las conductas, tareas, actividades, productos, etcétera. Normas conocidas, un par de ejemplos, la norma ISE o la norma NEMA, ¿verdad? Hay que seguir también los estándares porque a veces eh, confundimos los términos y creemos que son lo mismo, y lo cual no es verdad. El estándar es una especificación técnica y específica utilizada para medir y asegurar la calidad o el rendimiento de los equipos. Y ahí quienes nos dan esos estándares es el NEC o la NFPA 70, y otro ejemplo es el UL 489 o la ISE 61439, que nos da los estándares de especificaciones técnicas, perdón. Y los certificados, estos suelen estar basados en un estándar o una norma, proporcionan las pautas y los criterios técnicos para evaluar los requisitos específicos de la certificación. Y los ejemplos más conocidos, ¿verdad? Sería el UL Listed o el certificado Non-ANSI. Ok, vamos a entrar a la introducción a los certificados de productos eléctricos. Las certificaciones en productos eléctricos son una parte crucial en la fabricación y comercialización de los productos. Y las certificaciones no solo son papeleo, son un componente vital para garantizarnos la seguridad y la calidad en la industria eléctrica. Entonces, definición de certificaciones. Las certificaciones en este contexto se refieren a los procesos y sellos de aprobación otorgados por organizaciones y agencias reconocidas a nivel nacional e internacional. Estas certificaciones demuestran que un producto eléctrico cumple con estándares rigurosos de seguridad, eficiencia y rendimiento. Creo que todos los que estamos acá participando hoy en esta reunión tenemos claro que el Código Eléctrico Nacional está basado en el NEC de Estados Unidos, pero no es una copia al carbón, ¿verdad? Tenemos ciertas diferencias, y una de esas es que, bueno, por ejemplo, en el de Estados Unidos, todos los elementos que se utiliza en una instalación eléctrica en el Código de Estados Unidos dice que tiene que estar bajo la certificación UL. En el caso del Código Eléctrico Nacional, nos menciona que este, tiene que estar, los equipos a usar deben de ser con una certificación bajo estándares internacionales reconocidos. Y aquí tenemos ejemplos. UL es una de esas, ¿verdad? Lo que pasa es que para UL hay varias clasificaciones, hay varias certificaciones. Está el listado UL, ¿verdad? Está la clasificación UL, y después esta certificación RU también es de UL, pero esto es para lo que son temas de ensambles y demás. Eh, vamos ahí. Entonces les decía, tenemos el listado UL. El listado UL es un nivel de aprobación de UL para componentes independientes que han sido sometidos a rigurosas pruebas por parte de UL, que significa Underwriter Laboratories. Y el listado por UL significa que el producto cumple con los estándares reconocidos a nivel nacional de sostenibilidad y seguridad. Ese es el listado UL. Hay otro certificado que es el UL mexicano o el ULMX, ¿verdad? ¿No? Que es una marca de seguridad, perdón, del producto para México. Significa que UL ha evaluado muestras representativas de un producto y ha determinado perdón, eh, con los requisitos de seguridad apropiados contenidos en las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Por eso es que es ULMX. Y como les decía anteriormente, RU es que certifica que un componente dentro de un mecanismo más grande cumple con los estándares de UL.
Los organismos certificadores que certifican bajo normas nacionales mexicanas o internacionales de acuerdo a la aplicación son varios, ¿verdad? Conocemos ANSI, dentro de los más conocidos está UL, pero están todo este tipo de entes o organismos que tienen la certificación internacionales reconocidas, ¿verdad? No son solo dos o tres, sino que hay varias entes certificadores reconocidos y los cuales cumplen con lo que nos dice el Código Eléctrico Nacional para cumplir en ese artículo en específico. Acá los mayores cambios que se dieron a partir de este año con el cambio de la versión al NEC 2020. Vamos a empezar un poquito con historia, ¿verdad? De cuándo fue que empezó el NEC y demás. Dice que en marzo de 1896, 23 personas que representaban una amplia variedad de organizaciones, el propósito era desarrollar un Código Nacional de Reglas de Construcción y Operación Eléctrica. Esta reunión fue el primer intento a nivel nacional y tuvo lugar apenas 17 años después de la invención de la bombilla incandescente, ¿verdad? O de la luz incandescente. El número de incendios por electricidad aumentaba y la necesidad era bastante urgente de tener esa regulación. Y el primer código de los Estados Unidos se publicó en 1897 y fue basado en 5 códigos de instalaciones eléctricas existentes: el código alemán, el código de la Cámara de Comercio británico y las reglas Phoenix de Inglaterra. Desde 1911, el código es editado por la National Fire Protection Association, que esa es el nombre completo y que todos conocemos como la NFPA, y se denominan ANSI NFPA 70. El código es redactado por 23 comités formados por personas de la industria eléctrica que lo revisan cada 3 años y van actualizando el mismo, ¿verdad? Ok, entonces dice el artículo 90, que es la introducción, en el punto 1, que el propósito, como les dije al principio, es salvaguardar práctica. El propósito del código es la protección práctica de las personas y de la propiedad contra los peligros que surgen del uso de la electricidad. Este código no tiene como finalidad ser una especificación de diseño ni servir como un manual de instrucciones para personal no calificado. En el inciso B dice previsión y suficiencia. El código contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad, el cumplimiento y el mantenimiento adecuado. Dan lugar a una instalación prácticamente libre de peligros, pero no necesariamente eficiente, conveniente o apta para un buen servicio o para futuras ampliaciones en el uso de la electricidad. Y el alcance, ¿verdad? En el inciso A, dice que la cobertura cubre la instalación y remoción de conductores, equipos y canalizaciones eléctricas, conductores, equipos y canalizaciones de comunicaciones y señalización y cables de fibra óptica para los siguientes usos: establecimientos públicos, privados, que incluyen edificios, estructuras, casas móviles, vehículos recreativos y edificios flotantes. En la parte 2 indica que los patios, terrenos, lotes de estacionamiento, ferias ambulantes y subestaciones industriales, eh, instalaciones de conductores y equipos que se conectan con fuentes de suministro de electricidad, instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica como edificios o oficinas, almacenes, garajes, talleres y edificios recreativos que no forman parte integral de una planta generadora, una subestación o un centro de control, instalaciones que suministran energía de tierra a barcos y embarcaciones en puertos, marinas, incluido el monitoreo de la corriente de fuga, instalaciones destinadas a explotar energía eléctrica de vehículos al cableado de los inmuebles o para el flujo de corriente bidireccional. Ese es el alcance del artículo 90.2 del Código Eléctrico vigente. Y más o menos aquí hay un ejemplo o cómo es que se organiza el código, ¿verdad? En el capítulo 1 se habla de generalidades, en el 2 habla de protección, 3 métodos de cableado y materiales, en el 4 equipos para usos generales, que todos estos 4 capítulos se aplican generalmente a todos los equipos eléctricos.
En el capítulo 5, 6 y 7, operaciones especiales, equipos especiales y condiciones especiales, complementa o modifica estos primeros cuatro artículos. Y el capítulo 8 no está sujeto a los requisitos del capítulo del 1 al 7, excepto donde se haga específicamente referencia a los requisitos del capítulo 8, que es el sistema de comunicaciones. El capítulo 9 aplica según la referencia en las tablas, y en el anexo informativo A y anexo J solo son informativos, no son obligatorios. En el artículo 110.3, en el inciso C, eh, dice que el listado, las pruebas de evaluación y el listado de productos o la certificación de productos debe ser realizados por laboratorios calificados en pruebas eléctricas y debe estar en concordancia con los estándares de producto aplicables reconocidos por alcanzar una seguridad equivalente y efectiva para los equipos instalados con el fin de cumplir con el código, ¿verdad? Entonces dice, como nota informativa, que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, que en sus siglas es la OSHA, reconoce laboratorios de pruebas eléctricas certificados que realizan evaluaciones, pruebas y certificación de algunos productos para asegurar que cumplan con los requisitos tanto de normas eléctricas de la OSHA para la construcción como de la industria en general. Si el listado o el certificado del producto se realiza bajo un programa calificado de laboratorio de pruebas eléctricas, el listado significa que el producto probado y certificado cumple con los requisitos de una o más normas de seguridad para la prueba de productos apropiadas. Ok. Y vamos a hablar, pasamos ahora al tema de los artículos nuevos que se incluyeron en el NEC 2020, y específicamente es el artículo 242 que nos habla de lo que son los supresores de picos, ¿verdad? Estas siglas, cuando las veamos, tengamos presente que eso es las iniciales en inglés de, significa Source Protect Device, que es los protectores de picos, supresores de picos. También el artículo 311 que nos habla de conductores y cables de media tensión. El artículo 337 que habla del cable tipo P. Y el artículo 800 que son los requisitos generales para los sistemas de comunicaciones. Esos son los nuevos artículos incluidos en el NEC 2020. Don En Eric, el artículo, señor. en el chat nos preguntan que si un producto NOM versus UL norteamericano tiene alguna diferencia, por ejemplo, en un tablero eléctrico. Sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, ¿cómo les? Andan muy similares las pruebas que le hacen y demás, ¿verdad? Porque no, a pesar de que es una norma mexicana, ¿verdad? Que está basada en eso, ellos también tienen el NEC, tiene injerencia sobre ellos y demás, pero sí hay diferencias. A ver, UL se dice que a nivel mundial es el laboratorio de pruebas más exigente del mercado, muy exigente, tan exigente como que cualquier marca que tenga un equipo listado UL y tenga una planta de producción en cualquier país del mundo, en ese país va a haber un inspector de UL, el cual tiene el permiso de llegar a esa planta, no le pueden poner peros a la hora de entrar, y ese inspector puede llegar a revisar equipo terminado, equipo en proceso de producción, y bueno, el señor llega, vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a seguir con el artículo 242 que habla acerca de los supresores de picos. Entonces el señor llega a la planta y revisa, por ejemplo, el equipo terminado, y dice que, vamos a ver un ejemplo, que el largo del cable tiene que ser de una X distancia para ese modelo. Si el señor llega y ve que ese cable no es de la distancia que se dice que huele, le pidió al fabricante que tiene que ser, o no es del calibre que tiene que ser, o hay un tornillo que no es del diámetro, ni el largo, ni el espesor que está dentro de los registros que lleva huele, el señor se va donde el gerente de producción
le comenta lo que observó y si no hay algo justificado que la planta, por, a ver, puede ser, como un ejemplo, que el tornillo, la persona que suministra el suplidor de ese tornillo tuvo X atraso y demás, pero se hizo una justificación y se presentó y enseñan los documentos donde dieron el visto bueno a cambiar por esa situación, eh, queda claro, pero si no hay nada de por medio, el señor para la producción, el inspector y demás, y la empresa, la planta de producción puede ser sancionada y hay varias normas a seguir y tanto, tan estrictos son que pueden suspender la fabricación de ese material y depende del proceso, pueden llegar a quitarle el certificado L al equipo como tal y no más, no vuelve a tener esa certificación. Por eso es que Huele es a nivel mundial reconocido como el laboratorio más exigente y, ¿verdad? Cuando compremos un equipo eléctrico que tenga esa certificación, que sea original y que de verdad sea lo que traen las etiquetas, tenemos que estar seguros de que vamos con toda confianza a poder utilizarlo. Pero sí hay diferencias entre unas pruebas y otras. Son exigentes las otras entidades acreditadoras, pero no tanto como huele, ¿verdad? Se basa mucho en cierto eh, en su mercado. Por ejemplo, Nanom se basa mucho en su mercado, en las disposiciones que hay en México, los cuales son bastante rigurosas, pero sí hay diferencias entre uno y otro. El tema nacional, y específicamente cuando se lanzó el código eléctrico, sí se hacía como, como dice el de Estados Unidos, que todos los elementos deben de ser certificados UL. En Costa Rica iba a haber un problema grande, ¿verdad? Con varias marcas que sus equipos no necesariamente tenían certificaciones UL o más. Bueno, en aquel momento habían marcas en el mercado que sus equipos, lo que se comercializaba acá en el país, no tenía certificación de nada. Entonces, bueno, a la hora que entró el código, y ese es el espíritu de esta ley, ¿verdad? Regular un poco, de tener seguridad en las instalaciones y como les repito, eh, el principal propósito del código es salvar las vidas humanas, proteger la vida humana y después los bienes. Entonces, si se hacía de esa manera, había muchas fábricas, muchas marcas en el país que iban a tener problemas los políticos de ese entonces cuando se empezó. Y entonces por eso se adaptó ese artículo que es el más, que iba a afectar más la zona, en poner que no necesariamente tiene que ser UL, sino que debe estar fabricado, debe estar certificaciones y demás en normas internacionales reconocidas, que ya vimos anteriormente que hay varias, y aquí en Costa Rica, o en el mercado, bueno, NOM, IEC, CSA, claramente huele, y otras, ¿verdad?, que son internacionalmente reconocidas, pero sí, sí hay diferencia entre las certificaciones y las normas entre un laboratorio, un ente y otro. Don Eric, Señor. un producto que venga NOM, con una etiqueta NOM, para que podamos decir que entonces es certificado, tendría que entonces tener un laboratorio detrás que le haga las pruebas de ensayo. Entonces tendría que traer la certificación non-ANSE, non-ETL, non-UL, por ejemplo, entre otras. Sí, correcto. Esas existen. Y dependiendo del producto y la certificación que el fabricante quiera darle al producto, se le hacen esas pruebas. Se le hacen esas pruebas, ¿verdad? Varían, varían. Como varía, por ejemplo, la norma IEC, que aquí es aceptada, pero ya va más enfocado en el tema de normas y reglamentos en la parte de Europa, ¿verdad? Entonces sí hay variación entre unas y otras. Y claramente los profesionales debemos saber, y en el código eléctrico se menciona, y tenemos que tenerlo claro, qué normas se pueden mezclar con qué equipos normados de
con un sello o con otro y qué podemos mezclar, qué podemos combinar, qué sí, qué no. Y bueno, ejemplos sobran, como les voy a poner uno que si vamos a poner, a ver, un receptáculo. Voy a hablar de esta parte porque nosotros como marca tenemos la línea de wiring devices, ¿verdad? Tenemos tomas y apagadores. En Costa Rica de momento no, pero en gran parte del mundo sí. Y entonces hay unas líneas de producto, por ejemplo, que son norma IEC. Y en Europa, bueno, se usa un conductor, un cable que es muy diferente el de que usan en Europa al que usamos aquí en América, con el que es NEMA. Entonces, por eso a veces vemos que vamos a cablear como le digo, un receptáculo, un toma, y vamos a usar cable NEMA y las previstas, los orificios que vienen o los burners que traen, ese cable que vamos a usar no nos entra fácilmente. Entonces, ya todos sabemos que habrá uno que otro, le va a cortar hilos para que nos entre el cable y poder hacer la instalación, que en el mejor de los casos esa práctica, que para nada está bien, vamos a tener un recalentamiento no normal, o sea, más recalentamiento de lo normal, de lo estándar, y en el mejor de los casos se va a ver reflejado en el consumo, en el mejor de los casos, pero de ahí para adelante puede causar problemas, ¿verdad? Pero sí, sí, todo, según la norma, según el certificado que tenga el producto, va a tener diferencias versus otros, a favor o en contra, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna otra consulta, don Cristian, ¿o seguimos? Había una consulta sobre el artículo precisamente de 90 del decreto, en donde nos indica que precisamente el NEC no permite combinación de normas. Entonces, un compañero está poniendo ahí que en el conocimiento de él, la combinación de normas no es permitida. Tal vez es que ahora vos dijiste que en algunos casos excepcionales, y por ejemplo, si vamos a hablar de aparatos de utilización, por ejemplo, con un transformador podemos llegar con una norma de instalación y de repente ese equipo que venga con una certificación europea, podemos a partir de este transformador, pues hacer su transición. Pero esos ya son Sí. otro tipo de casos. Sí, viera que curiosamente esta semana andaba por el lado del sur y allá en San Vito tuvimos una exposición y al final de eso llegó un señor alemán que vive allá en San Vito y se acercó y me dice, vea, es que yo traje unas máquinas de Alemania y por el tema de los hertz que usan en Europa versus los que se usa aquí, ¿verdad? 50 y 60 Hz, las máquinas le están dando problema y más aún que la alimentación, todo es fotovoltaico. Entonces me dijo, compré un transformador, pero no necesariamente me sirvió. Entonces, bueno, quedamos en que yo al otro día iba a ir a hacerle una visita, a pesar de que el tema de esa línea de productos que nosotros podemos dar, facilidad y que sí contamos con productos que puedan ayudarnos a esto. Yo no estoy enfocado en esa área, yo estoy más enfocado en el tema residencial y distribución, ¿verdad? Pero claramente al estar ahí cerca de la zona y demás, fuimos a visitarlo. Eh, Conversando con unos compañeros que ya sí son especialistas y están metidos en el mundo de la control y distribución ¿verdad? De equipos de industria, ya estamos buscando la solución, pero sí, ese es un ejemplo de cómo alguien puede salir afectado por usar equipos y elementos. Ahora, sí, claramente el código nos va a dictar qué se puede y no se puede hacer, ¿verdad? Y ahí es cuando hay que empezar y hay que introducir y empezar a entender bien, porque en estas presentaciones nosotros hacemos un pequeño resumen, pero claramente hay que abordar el documento como tal y entender qué sí y qué no podemos hacer ya en la práctica, ¿verdad? No sé si con esto quedamos bien, si Pues alguien por el pregunta momento algo sí, más. muchas gracias. Vamos a ver si alguien más se apunta. Recuerden que pueden apuntar en el chat sus preguntas. Claro, Seguimos. perfecto, gracias. Entonces, en el artículo 242, que se incluyó?
habla específicamente de los supresores de picos, ¿verdad? O la protección contra sobretensiones. Los artículos 280 y 285 fueron fusionados en un solo artículo, que es el 242, y en la parte 2 de supresores de picos de 1000 voltios o menos, y en la parte 3 ya se habla específicamente de pararrayos de más de 1000 voltios. Entonces, dice así el artículo 242, punto 12, el tipo de supresor uno. Y dice que los supresores tipo uno deben de instalarse de acuerdo con el artículo 242 en su inciso A y B. Y el A es específicamente la instalación, que ahí yo sé que van a empezar a saltar las preguntas y las dudas. Se permitirá la conexión del supresor tipo uno de acuerdo con uno de los siguientes. En el uno dice, del lado de la alimentación del desconectador de acometida, como se permite en el artículo 230.82, en su parte 4, y el segundo, como se especifica en el 242.14. Entonces seguimos adelante. En la acometida, cuando se instalen acometidas, los supresores tipo uno deben conectar a uno de los siguientes: al conductor puesto a tierra de la acometida, al conductor del electrodo de puesta a tierra, al electrodo puesta a tierra de la acometida, o todo el sistema de puesta a tierra, y al terminal de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida. Seguimos. En el 242.14 se habla del tipo 2, ¿verdad? El tipo uno, entonces nos queda claro que es para acometidas. El tipo 2 dice se debe instalar de acuerdo con el artículo 242.14, y se habla en los incisos A y hasta el C, y aquí vamos a verlos. Edificio o estructura alimentada por la acometida. Entonces, los supresores tipo 2 se deben de conectar en cualquier lugar en el lado de la carga de un dispositivo contra sobrecorriente del desconectador de acometida requerido en el 230.91, a menos que se instale de acuerdo al artículo 230.82. Vamos por partes. Edificio o estructura alimentada por el alimentador. Dice, los tipo 2 se deben conectar en el edificio o estructura en cualquier lugar del lado de la carga del primer dispositivo contra sobrecorriente del edificio o de la estructura. Y en el C dice que el sistema derivado separado, el supresor, se debe conectar en el lado de carga del primer dispositivo contra sobrecorriente de un sistema separado. Y al final de ver esto, vamos a hacer un comentario ahí. En el 242.16 nos habla de los supresores tipo 3, que se permitirá que los supresores tipo 3 se instalen en cualquier lugar del lado de carga de la protección contra sobrecorriente del circuito ramal hasta el equipo alimentado. Si se incluye en las instrucciones del fabricante, la conexión de los supresores tipo 3 deben de tener una distancia mínima del conductor de 10 metros o 30 pies desde el desconectador de acometida o del sistema derivado. Y en el 242.18 nos menciona el tipo de supresor 4 y otros tipos de componentes, y este serían para los ensambles de componentes, y otros tipos de componentes de supresores solo deben ser instalados por el fabricante del equipo. Ok. Eh, entonces, resumiendo esto, el artículo 242 lo que nos habla es que los supresores, bueno, hay de cuatro tipos. Y debe estar el tipo uno, es el que se usa principalmente o obligatoriamente en la acometida, pero no dice que tiene que estar el supresor solamente en la acometida o en la base del medidor, sino que puede ser los tipo 2 o tipo uno también en el tablero siguiente a la acometida o en el tablero principal. Entonces ahí es donde, cuando vemos estos temas, la gente empieza a decir, entonces hay una empresa electrificadora que nos está obligando, que tiene que ser y demás. Entonces, el código lo que nos dice es que puede ser en el servicio de acometida o en el tablero principal, en el tema del supresor tipo uno y tipo 2. Y como sabemos, los supresores se van poniendo
aguas abajo el sistema, ¿verdad? O en cascada para ir protegiendo los equipos en donde ya entran distancias y demás y necesidades. El supresor tipo 3 básicamente es el supresor o las regletas supresoras que existen de diferentes marcas, pero sí que sean supresoras. Y esos son para, bueno, poder hacer la función de suprimir el pico, porque el supresor principal, por decirlo así, tipo uno y tipo 2 dependiendo el evento, dependiendo de la magnitud del evento, no necesariamente va a filtrar todo, va a suprimir el pico completo, sino que puede haber una remanencia en el sistema. Entonces, los supresores tipo 3 que son este tipo de regletas o receptáculos con supresor, van a terminar y van a garantizar que el 100% del evento va a ser su función, los equipos de suprimir el pico de voltaje. ¿Salió alguna pregunta, Cristian? No he visto aquí el chat. No sé si alguien, vamos a ver, aquí estoy Sí, leyendo, correcto. dice, Sí tenemos una pregunta que nos indica lo siguiente. Un momentito. En el caso de los SPD, en las acometidas, es tema de seguridad que se utilizan candados de las acometidas, ya que no permiten un acceso fácil para la verificación del sistema en los tipo uno. sí, ok, entonces, a ver, a mí como usuario, yo voy a hablarles ahorita en este momento como yo usuario, ¿verdad? Y que tengo que cumplir con la normativa. eh, a mí me explican bien y yo voy a decir, o yo digo, es mi concepto. Yo no voy a poner el supresor si mi base mayor que tengo es de la que trae la prevista para breaker principal y que queda mirando hacia la caña. ¿Por qué? Porque si ahorita somos expuestos o todos estamos expuestos a que los amigos de lo ajeno anden por ahí todo lado viendo a ver cómo se roban los breakers principales de la cometida, de la base del medidor, imagínese usted poniendo ahora el supresor, con más ganas van a llegar. Entonces, yo como usuario lo pondría de lado dentro de mi propiedad. Que acuérdense que ahora podemos usar la cometida, poner solo la base frente a la vía pública y el interruptor principal de esa cometida lo podemos poner dentro de nuestra propiedad, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la base con la prevista para el breaker principal. Podemos poner solo la base y del lado dentro de la propiedad podemos poner el interruptor de acometida. Ahí es una opción, o si no, en el tablero principal de la distribución de cargas, tablero principal de la instalación. Yo optaría por la opción 2 o la opción 3, ¿verdad? Por temas de seguridad, básicamente. Entonces, la recomendación en este caso de don Eric, entonces, usar el tipo 2 dentro de la propiedad. La otra pregunta del supresor tipo 4, más información, don Eric. El tipo 4 es bueno, tipo 4 es cuando, a ver, ejemplos, los que se usan en paneles que son fabricados por X personas y dependiendo de, ¿verdad? Tableristas que hacen, a ver, pongo un ejemplo, un panel de control donde deben poner supresores, pero usan los supresores tipo 4 o en el caso nuestro, a ver, los supresores. Me vuelvo, me dejó, vamos a ver. En el caso de nosotros es que deben ser instalados por el fabricante del equipo. En el caso nuestro, los tableros, nosotros tenemos varios modelos de tableros, desde NQ, NF, Sideline y nuestras celdas. QOD2 y las M6 y demás, que los ponemos de fábrica y directamente a las barras de los tableros. Esos son los supresores tipo 4 que se ponen, en el caso de nosotros, como fabricantes de tableros, pero también fabricantes o panelistas que hacen X panel según la necesidad del cliente y entonces son los que se tipifican ahí, que se usan en ese tipo de equipos que llevan componentes. No sé si con esto queda un poquito Ok, mejor ya explicado. tenemos las preguntas abarcadas. Vamos a esperar si
¿Hay alguna otra en chat? Continuamos con Eric. Gracias. Bueno, aquí viene la tabla en la 242.3 de otros artículos. Viene lugares clase uno, lugares clase 2 y viene ahí todo lugares donde deben de usarse la protección contra sobretensiones y están los artículos, ¿verdad? Como vemos, es bastante extenso, ¿verdad? Pero viene muy bien la tabla y viene el artículo donde se menciona según la necesidad que queramos revisar. Esta es una parte importante. En el artículo 242.28 dice el calibre del conductor. Los conductores de línea y de puesta a tierra no deben de ser menos de 14, número 14 AWG de cobre o en su efecto 12 WAG de aluminio. Esos son el mínimo que se debe usar de línea y de puesta a tierra en los supresores. Ya está tipificado y así debe ser, ¿verdad? Los fabricantes tienen que seguir específicamente esto y, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de supresores que no vienen cableados de fábrica, pero claramente en el manual de instalación y el manual de usuario, nosotros ponemos muy claro cuáles son los calibres de cable que tiene que ponerse a la hora de que se va a cablear esos supresores que no vienen, que son para usar con cable, pero no vienen cableados de fábrica. Acá, en el artículo 90.2 y en su parte A, dice nuevas áreas cubiertas y en el 5 dice instalaciones que suministren energía eléctrica desde tierra a buques y embarcaciones en puertos deportivos, astilleros, incluido el control de fugas de corriente. Eso está incluido en el NEC 2020. En el 6 indica instalaciones utilizadas para exportar energía eléctrica desde vehículos al cableado de locales o para el flujo de corriente direccional. Hay en este punto, no sé si ya lo hemos visto, a mí me tocó verlo no hace mucho, que hay ciertos modelos de carros eléctricos que usted puede llegar y puede conectar equipos electrodomésticos y demás a las fuentes que traen ellos. Entonces, en estos artículos, en este artículo, perdón, el 90.2, ahí nos van a decir qué tiene que haber ahí, qué tiene que protegerse y cómo debe protegerse y cómo debe hacerse esas conexiones. En el 100 dice el modo operativo para equipos de producción de energía autónomos o una microred aislada o para un inversor multimodo o una microred interconectada que está desconectada de una red de producción y distribución de energía eléctrica u otra fuente de energía primaria. Esto es para los casos donde es aislado totalmente. Entonces en este artículo nos dice cómo tiene que hacerse esta instalación, ¿verdad? Que aquí es meramente autónomo. Cuando es meramente autónoma la generación de la electricidad, y dice que las microredes aisladas se distinguen de las microredes interconectadas que se abordan en el artículo 705. Entonces, no es lo mismo para este tipo de instalaciones, ¿verdad? O microredes aisladas, que se les llama en el artículo 100 como modo isla, o sea que son, no tienen interconexión con fuentes externas, por decirlo así. Aquí también dice que el equipo de generación de energía eléctrica de cualquier fuente hasta el medio de desconexión de la propia fuente y que no sea el suministro de la red pública. Ejemplos de equipos de producción de energía incluyen elementos tales como generadores, sistemas solares, fotovoltaicos, ¿verdad? Y sistemas de celdas de combustible. O sea, todo lo que genera electricidad en este artículo, ahí es donde se menciona los equipos de producción de energía y cómo se regula este tema. Pero en ese mismo se da el sistema de equipos, aparatos o componentes electromecánicos que se restablecen a condiciones operativas. Este proceso difiere del mantenimiento o servicio normal del equipo que permanece dentro de una instalación o el reemplazo de un equipo listado por otro que sea equivalente. El término reacondicionado se denomina con frecuencia como reconstruido,
restaurado o refabricado, ¿verdad? O sea, cuando se reacondiciona un equipo, tenemos que seguir las pautas que vienen en este artículo 100. El 110.14 es meramente nos habla de las conexiones eléctricas, ¿verdad? Y básicamente el par de conexión o el torque de las terminales. Los valores de par de apriete para las conexiones de los terminales deben ser los indicados en el equipo o en las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante. Se debe utilizar un medio aprobado para anular el valor del par de apriete indicado, ¿verdad? Y esas herramientas, bueno, por ejemplo, las herramientas de torque, los pernos o los dispositivos de ruptura. Aquí tenemos, bueno, eh, cada equipo debe traer esta información, ¿verdad? Si son listados, si son certificados y demás, deben de traer la información en sus etiquetas internas, donde especifica cuál es de cuál componente se está hablando, ya sea tornillo, tuerca, etcétera, y tiene que venir la información de cuáles son las libras que debe ponerse en el par de apriete. En el caso nuestro, les doy un ejemplo, este BC-Type es un sistema que nosotros usamos en lo que son nuestros eh, paneles de medidores, ¿verdad? Eh, Muy pocas marcas tienen este sistema y esto básicamente es que cuando se empieza a darle presión al tornillo, ¿verdad? Se empieza a socar el tornillo o la tuerca, perdón, con el tornillo. Este elemento rojo, al momento que llega al torque que tiene que estar esa conexión, esta pieza se quiebra, suena durísimo y entonces ahí nos avisa que llegamos al torque permitido. Pero hay, bueno, hay varios tipos de verdad, pero el común es saber dónde tenemos que llegar con el torque según las indicaciones que nos da el fabricante a la hora de socar, ¿verdad? Y darle ese apriete, ese torque a los componentes. Entonces eso viene en el artículo 110.14 en su parte D. Y en este siguen hablando en el 110.21 del equipo reacondicionado. El equipo reacondicionado debe estar marcado con el nombre, con la marca comercial u otra marca descriptiva mediante la cual se puede identificar a la organización responsable del reacondicionamiento del equipo eléctrico. Cuando se hacen en equipos viejos, por decirlo así, de esta manera, para entenderlo, claro, que se hacen mantenimientos o se hacen adaptaciones, entonces tiene que identificarse, ¿verdad? Junto con la fecha del reacondicionamiento. El equipo reacondicionado debe identificarse como de esta manera, ¿verdad? Que es reacondicionado y el marcado del listado original debe eliminarse. La aprobación del equipo reacondicionado no debe basarse solamente en el estado original del equipo. O sea, hay que ponerle toda la información de todo lo que se le hizo. Y la excepción dice que en ocupaciones industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que solo las personas calificadas atienden el equipo, las marcadas e indicadas en el artículo 110.21a. En el 110.22 se habla acerca de la identificación de los medios de desconexión en los equipos y dice así, cada medio de desconexión deberá estar marcado de forma legible para indicar su propósito a menos que esté ubicado y dispuesto de manera que el propósito sea muy evidente. En viviendas que no sean para una o dos familias, el marcado deberá incluir la identificación de la fuente del circuito que alimenta el medio de desconexión. El marcado deberá tener la durabilidad suficiente para soportar el entorno en cuestión. Esa es una práctica que a veces en Costa Rica no es para nada común, pero bueno, aquí nos dice dónde tenemos que tener identificación de los equipos, ¿verdad? En el artículo 110.22. El 110.26 habla sobre los espacios sobre los equipos eléctricos, qué son equipos grandes, qué espacio deben de tener, ¿verdad?
para equipos grandes que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o dispositivos de control, debe haber una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido de por lo menos 24 pulgadas o 61 centímetros o 610 milímetros de ancho y 2 metros o 6,5 pies de alto en cada extremo del espacio de trabajo. Este requisito se debe aplicar para todas las siguientes condiciones. Equipos de 1200 amperios o más y con más de 1,8 metros de altura, de ancho, perdón, o 6 pies. Para medios de desconexión de la cometida instalados de acuerdo al artículo 230,71, donde la capacidad de amperes combinada, perdón, es de 1200 amperios o más y con más de 1,8 metros de ancho o 6 pies. Las puertas abiertas del equipo no deben impedir la entrada o salida del espacio de trabajo. Se permitirá una sola entrada y salida del espacio de trabajo requerido cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones que se marcan en el artículo 126, su artículo 6,2, el A y 6, el 2 y el B. Salida no obstruida, donde el lugar permita una vida continua y libre de obstrucciones para el desplazamiento hacia la salida. Se permitirá una sola entrada al espacio de trabajo. En el B dice espacio adicional de trabajo, donde la profundidad del espacio de trabajo sea el doble del requerido, que viene en el artículo 110,26 y se permitirá una sola entrada. Debe ubicarse de tal forma que la distancia desde el equipo hasta el borde más cercano de la entrada no sea menor que la distancia libre mínima especificada en la tabla del artículo 110,26, en el artículo 1 y en el artículo A, perdón, en el inciso 1, para equipos que operan a esa tensión y en esa condición. ¿Verdad? Entonces, claramente nos habla de los espacios que deben de haber en este tipo de equipos de 1200 amperios o más. Y lo más estándar, digamos, y lo más común, y lo que genera un poquito más de trabajo a los que se dedican en la parte residencial, los cambios que hubieron con respecto a la protección falla tierra en el artículo 210,8 y dice que en el NEC 2020 se amplía la protección de falla tierra a receptáculos a 250 voltios. Entonces, esto es que ahora todos los receptáculos de 125 o 120 hasta 240 o 150 voltios alimentados por un circuito derivado monofásico con una potencia nominal de 150 voltios a tierra o menos y ubicados en ciertas ubicaciones deben de tener protección falla tierra. Esto incluye receptáculos en las siguientes ubicaciones y como lo vimos anteriormente que se incluyó el área de los yates, ¿verdad? Los cobertizos para botes, cocinas, que ya estaba claramente tipificado en los baños, ¿verdad? Pero en los baños ahora nos dan la medida del borde exterior de un fregadero o una fuente húmeda como los baños, ¿verdad? O las piletas de baño, las tinas, etcétera. En áreas de lavandería, lugares húmedos o mojados en la parte interior de la vivienda, en los garajes y en los exteriores y espacios reducidos a nivel del suelo o por debajo de él, lo comúnmente llamados sótanos, ¿verdad? Eh, Aquí vamos. Después de esto y que lo estamos tratando de promulgar bastante, la gente nos dice, pues es que en Costa Rica no hay sótanos. Curiosamente, ahora sí la gente está sacándole provecho al nivel bajo de la tierra. Muy comúnmente están haciendo la construcción para tener sus calentadores de agua, sus motores para los jacuzzis, para las piscinas, incluso hacen su espacio para leer, su biblioteca, los cuartos de lavado y demás. Todos estos elementos o circuitos que alimenten todo lo que esté bajo el nivel de la tierra, ¿verdad? O como comúnmente le decimos sótanos, deben de tener protección
falla a tierra. Y en el tema de los receptáculos, ahora en el artículo 210.8, en su inciso A y en la parte 7, dice que ahora incluye receptáculos de cocina, pero ya nos da esta distancia que debe ser a 6 pies del fregadero o la fuente del agua. 6 pies que son 1.8 metros. Recordemos que se varió en los circuitos, que son 120 y hasta 240, o sea, de uno y dos polos. Es de uso obligatorio ahora la protección a falla tierra. Y bueno, esto es esto mismo, y vamos con ejemplos. Este de acá está a menos de 6 pies, protección falla tierra en el circuito, ya sea por medio de breaker o de receptáculo. Y los que no estén a menos de 6 pies, bueno, ya no necesariamente aplica, ¿verdad? Que tenga que ver una protección falla tierra. Esto no estaba tipificado en la versión anterior. Claramente, al haber esta modificación, a toda lo que es lavanderías se amplió para incluir la protección de secadoras eléctricos cuando su circuito deba tener un breaker 240 de protección y claramente su debida conexión de tierra en la parte de la conexión de los cables. Eh, Lugares húmedos dentro de la casa. Esto es una práctica bastante común al día de hoy. Las mascotas, ¿verdad? Ahora les hacen esta puertica dentro de la puerta X, se le hace una puertica para que ellos entren y salgan. Y entonces, por ejemplo, esta es la puerta, el ejemplo que más es utilizada por los humanos y por las mascotas, y entonces si llegamos ahí mojados nosotros, pero generalmente la mascota cuando ingresa a la casa después de haberse mojado, llevarse el aguacero encima o estar jugando ahí en un pozo o en el caño, cuando llegan a la parte seca lo que hacen es sacudirse y entonces si hay elementos donde pueda haber humedad, ya todos sabemos, pero ya ahora está más especificado, tenemos que tener esos circuitos con protección falla tierra. Y este es el otro caso, no era nada común, pero al día de hoy sí, ya mucha gente diseña en sus casas, en sus residencias, baños para sus mascotas. Entonces acá también, de donde esté la fuente de agua, de aquí hacia los lados o hacia afuera, hacia el frente y demás. Los 6 pies debe de tener protección falla tierra, todos los circuitos que estén ahí a 6 pies. En en la parte, en el artículo 210.8 inciso B, en su parte 2 dice que las cocinas se amplió para incluir áreas con fregaderos y disposiciones permanentes para preparar o cocinar alimentos. Entonces aquí, bueno, esto es un ejemplo de una cafetería muy famosa, ¿verdad? Pero es ejemplo para sodas y restaurantes. Igual, todos los circuitos en 120 o 240 voltios, que estén cerca de fuentes de agua o de humedad, eh, deben de protegerse estos circuitos con protección falla tierra eh, en el tema de la distancia de 6 pies o menos. En el B, en el inciso B, y en su parte 8 se indica que en garajes, edificios de accesorios, bahías de servicio y áreas similares que no sean salones de exposición ni salas de exhibición de vehículos. Pero excepto estos dos, en todo lo demás, donde tenga que ver mantenimiento de automóviles y todo eso, tiene que estar la protección falla tierra ya obligatoriamente. Y repito, en todos los circuitos en 120 y 240. En el 210.8, en el B y específicamente en la parte 11. Y en la 12 dice que la lavandería, bañeras y duchas múltiples, ¿verdad? Cuando a ver, lavanderías de hospitales, de hoteles o dormitorios de ancianos, albergues y todo lo demás, tiene que estar estos circuitos protegidos con protección falla tierra, en los baños múltiples, igual en hospitales, le pongo ejemplos, escuelas, colegios, gimnasios
igual todos los circuitos a menor a 6 pies y en 122 voltios tienen que tener su protección falla a tierra. En el 210.8 y en el inciso E se habla de los equipos que requieren mantenimiento y se debe proporcionar protección también falla tierra para los receptáculos requeridos, y esto viene en la parte del artículo 210.63. Cuando se haya equipos que generalmente, regularmente, constantemente tengan que estarse dando mantenimiento, también tienen que estar con su protección falla tierra. Y en el 210.8, en el inciso D, electrodomésticos específicos, se correlaciona con el artículo 422.5 y requiere protección falla tierra para los tomacorrientes que suministran energía a los electrodomésticos específicos enumerados en el artículo 422.4, en el inciso a menos que se proporcione, según el artículo 422.5, en estos mencionados, las máquinas expendedoras requieren protección falla tierra para el circuito derivado o menos que se proporcione según el artículo, como viene ahí anteriormente, 422.5. Y aquí están la lista: máquinas aspiradoras automotrices. Todas las máquinas aspiradoras automotrices donde se vayan a conectar ese circuito tiene que tener protección falla tierra. Las estaciones de llenado de botellas y enfriadores de agua potable. Esto ya habla de las islas, ¿verdad? Estas, donde llenamos la botellita del agua fría, pero también las estaciones de llenado de botellas, que esto ya se está haciendo muy común en los supermercados mayormente, donde usted lleva su botella grande, su sifón, y ya no tiene que comprarla empacada, sino que lo que le cobran es solamente el agua. Estos circuitos que alimenten este tipo de máquinas tienen que llevar protección falla tierra. Rociadores de alta presión conectados con cable o enchufe, las famosas hidrolavadoras, el circuito que alimente este tipo de máquinas también. Máquinas para inflado de neumáticos, las famosas máquinas expendedoras, ¿verdad? Donde vienen las galletitas, los chips, los juguitos, los chocolates, etcétera, etcétera. Todas esas máquinas expendedoras, el circuito que la alimenta tiene que ser con protección falla tierra, circuitos de bombas de sumidero y lavavajillas. Eso es en la parte de falla tierra. Y en el 210.12 ahora se incluyó en su inciso C, habitaciones de huéspedes, suites de huéspedes y dormitorios para pacientes en centros de atención de enfermeras e instalaciones de cuidados limitados. Todos los circuitos ramales en 120 voltios monofásicos de 15 y 20 amperios que alimentan salidas y dispositivos instalados en habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes en hoteles, moteles y dormitorios para pacientes, como ya lo vimos, ¿verdad? Albergues y demás, cuidado limitados. Todos estos dormitorios deben de estar protegidos con falla arco y va desde en el inciso A, en la parte uno y hasta la parte 6. O sea, donde haya dormitorios, ahora sí está tipificado en general, esos circuitos deben de estar protegidos con falla arco. En el 210.12, en su inciso D, este es importante: modificaciones o extensiones de los circuitos ramales, unidades de vivienda, unidades de dormitorio, habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes, donde el cableado de los circuitos ramales para cualquiera de las áreas específicas en el 210.12, en su inciso B o C, se modifique, se reemplace o se extienda el circuito ramal, deberá estar protegido por falla AR. O sea, cuando modifiquemos algo que no tenía esta condición de protección, ahora sí es obligatorio eh, actualizarlo y poner la protección falla AR. En el 210.52 se habla acerca de los tomas de corriente para lo que llaman encimeras, ¿verdad? O islas, tienen otros nombres, y las superficies de trabajo también. En este artículo viene especificado y dice: los mesones de superficie de trabajo en isla y en península, se debe proporcionar por lo menos una salida del receptáculo en los primeros 9 pies cuadrados o fracción
de esta medida, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. Debe proporcionarse la salida del receptáculo por cada 18 pies cuadrados adicionales a fracción de la medida del mesón o la superficie de trabajo, y al menos una salida de un receptáculo debe estar ubicada a no más de 2 pies del extremo exterior del mesón o superficie de trabajo o tipo península. Se permitirá que la ubicación de salidas del receptáculo adicionales requeridas sean instaladas como determine el instalador, diseñador o propietario del edificio. La ubicación de las salidas del receptáculo debe cumplir con el artículo 210.52 en su inciso C y en párrafo 3. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí es donde se menciona, por acá, las distancias en este artículo y en este tipo de encimeras o lugares de trabajo. En el 230.62, está muy interesante. Los equipos de acometida, encerrados o resguardados, deben de tener barreras en los equipos de servicio de manera que ninguna barra colectora o terminal de servicio quede sin aislamiento y sin conexión a tierra quede expuesto al contacto inadvertido por parte de personas o equipos de mantenimiento mientras se realizan tareas de mantenimiento en las terminales de carga. Estas barras colectoras, estos ejemplos de nuestros tableros y centros de carga, que nosotros sí tenemos estas barreras o de protección, es de uso obligatorio según el artículo 230.62, ¿verdad? Y en el equipo de acometidas y demás, donde no cuente con eso, lo que debe hacerse es un encerrado o un resguardado de los equipos, más que todo en la industria. Pasamos a la parte de supresores de picos. Y en el artículo 230.67, que quiero repetir eso, que ya lo vimos, dice que los dispositivos contra sobretensión, ¿verdad? Los SPD, los supresores de picos, todos los servicios que suministran unidades de vivienda deben de contar con un dispositivo de protección contra sobretensión. La ubicación lo vimos anteriormente, pero repetimos, será una parte integral del equipo de servicio o se ubicará inmediatamente a su lado. El tipo, en el inciso C, dice, debe ser un supresor tipo 1 o tipo 2, ¿verdad? Siguiendo si es en el área de la cometida o en el tablero principal. Y en el D nos dice que cuando se reemplace el equipo de servicio, se aplicará todos los requisitos de esta sección. Entonces, si pedimos un traslado de la cometida del medidor por una remodelación X o Y, en ese momento tenemos que aplicar lo que nos indica el artículo 230.67 de obligatoriamente usar el supresor de picos. En el artículo 230.71 nos habla sobre el número máximo de desconectadores. Entonces dice de 2 a 6 medios de desconexión del servicio de esta sección, envolventes separados con un medio de desconexión de acometida principal sobre cada envolvente. Paneles de distribución con un medio de desconexión de acometida principal en cada envolvente o en cada gabinete del panel de distribución. En el tablero o los tableros de distribución donde hay un solo desconectador de la cometida, en cada sección vertical separada donde hayan barreras separadas de cada sección vertical, los desconectadores de la cometida en tableros de potencia o centros de medidores o paneles de medidores donde cada desconectador está ubicado en un compartimiento separado. Entonces, ahora debe ser, este es un ejemplo, aquí está la cometida, la base del medidor, aquí está un tablero y este puede tener solo un interruptor de desconexión. No pueden haber varios juntos en una cometida para desconectar varios lugares. Y aquí hay otro ejemplo. Está la cometida y cada medio de desconexión tiene que estar separado. No pueden estar dentro de un mismo envolvente, un mismo gabinete o un mismo equipo. Esto es lo mismo, el tipo de número máximo de desconectadores y claramente también aplica para lo que es la industria.
Y este en el 23085, las desconexiones de emergencia. Dice que todas las viviendas unifamiliares y bifamiliares ahora deben de tener una desconexión de emergencia en el exterior para el acceso al servicio de bomberos y primeros auxilios. Según la sección, como decíamos, 230.85, la desconexión también puede servir como desconexión del servicio o desconexión del medidor. Pero entonces, lo que generalmente hay en las acometidas, mayormente residenciales, ese interruptor de acometida debe estar accesible para, en el caso de una emergencia, las unidades de primeros auxilios puedan llegar y desconectar el servicio de una forma fácil, ¿verdad? Eso es lo que nos habla en el 230.85. Y bueno, este es un ejemplo, se aplica a los conductores de servicio en unidades de vivienda, como les decía, unifamiliares o bifamiliares, o sea, a partir de dos unidades residenciales en un lote, por decirlo así, tiene que aplicar el medio de desconexión de emergencia que requiere la desconexión externa de corriente nominal de cortocircuito igual o mayor que la corriente de falla disponible y la ubicación de fácil acceso y con una ubicación al aire libre. Las desconexiones múltiples, perdón, deben agruparse. Esto es que si hay, a ver, les pongo un ejemplo que es muy común en Costa Rica, en una calle sin salida, generalmente hemos visto que dependiendo de la compañía eléctrica y lo que dice la norma, tienen que poner la cometida afuera, ¿verdad? Entonces llegamos y vemos que en el espacio hay uno no muy cerca del otro, la cometida, el tema de la base de medidor, el panel de medidores, ahora eso tiene que agruparse. Y bueno, en el artículo 230.85 claramente esto que estamos presentando entonces es un breve resumen, pero ahí es donde específicamente se menciona cómo debe hacerse este tipo de agrupaciones y el tema de las desconexiones de emergencia, que como lo indica, puede ser el desconectador de la cometida, pero tiene que estar accesible. Este 240.6 en su parte C, dice que los interruptores automáticos, más que todo para la industria, de disparo ajustable con acceso restringido. Dice, se permitirá que un interruptor o varios interruptores automáticos que tienen acceso restringido al medio de ajuste tengan valores nominales que en amperios y que sea igual a la posición de corriente ajustada. El acceso restringido se debe de alcanzar por medio de alguno de los siguientes métodos: ubicado detrás de las cubiertas removibles y selladas sobre los medios de ajuste, ubicado detrás de las puertas atornilladas del envolvente del equipo o el gabinete, ¿verdad? Envolvente o gabinete, ubicado detrás de puertas cerradas, accesible solo para el personal calificado y protegido con contraseñas accesibles solo para el personal calificado. O sea, todo lo que es ajustable que tenga acceso restringido. En el artículo 240.6 es donde se menciona las regulaciones y las normas que hay que acatar, perdón, para ese tipo de equipos. Bastante común ahora en el 625.54, protección del personal mediante interruptores de circuito por falla a tierra, que además de los requisitos que hay en el artículo 10.8, todos los receptáculos instalados para la conexión de carga de vehículos eléctricos deben de tener protección del personal mediante un interruptor de circuito, hay un errorcillo, por falla a tierra. O sea, cualquier circuito que alimente cargadores de carros eléctricos tiene que tener su protección de falla a tierra. eh, y el 68021, habla de las piscinas y fuentes o instalaciones similares. Dice que las salidas del motor de la piscina o fuentes similares que alimentan motores derivados con una capacidad nominal de 150 voltios o menos a tierra y 60 amperios o menos, monofásicas o trifásicas,
deben de estar provistas con protección falla tierra, pero aquí se habla clase A. Nosotros, nuestros interruptores termomagnéticos y demás elementos, pero protección de falla tierra, son clase A. Y aquí rápidamente podemos ver en esta tabla cómo ha ido cambiando según la versión del NEC, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, acá los garajes en un receptáculo a 250 voltios máximo. En el 2014 decía que se usaba un interruptor termomagnético estándar. En el 2017 igual. Pero ahora en el NEC 2020 nos dice que tenemos que usar protección falla tierra. Eh, Aquí hay otro ejemplo, los tomas al aire libre en corriente alterna, 2014 estándar, 2017 estándar, y para ahora en el 2020 tiene que ser falla tierra. En los sótanos, este, era falla tierra y ahora se puede usar también un interruptor dual. Aquí nos da la opción que pueda ser dual o falla tierra, y en estos otros igual eran protecciones estándar, y a partir del 2020 tienen que ser falla tierra, tomas de lavandería hasta 250 voltios, las bombas de sumideros, tomas exteriores hasta 250, y todos los tomacorrientes que estén al aire libre. En las habitaciones, por ejemplo, desde el 2014 tenemos que usar protección falla arco, pero para ahora en el NET 2020 nos dice que también podemos usar breaker duales. Y ya básicamente terminando, este, consejos y demás, eh, tenemos que tener presente, ¿verdad?, que la jurisdicción del NEC 2020 ya se adoptó. eh, Ahora con la tecnología tenemos mucho acceso a sitios web de los fabricantes, y donde suele haber recursos valiosos para obtener información sobre la actualización del código. En el caso nuestro, bueno, no sé si todos lo saben, pero les hago el anuncio. Nosotros mínimos un jueves al mes tenemos webinar en nuestro programa de electricistas, ¿verdad? Es un programa en donde no necesariamente electricistas pueden estar, sino puede estar y pertenecer a la comunidad de cualquier persona que quiera aprender, que quiera fomentar el tema de la electricidad. Y no necesariamente damos cursos, capacitaciones o charlas, solo el producto. Hemos dado durante este año, por ejemplo, capacitación para fomentar la formación de cada uno de las personas del programa, temas como presupuestos, temas de cómo manejar las finanzas, temas de seguridad a la hora de hacer o de trabajar con la electricidad, seguridad, ¿verdad? En el proceso de manipulación de equipos, cómo protegernos, guantes, qué tipo de zapatos usar, el casco, etcétera, según las condiciones. Entonces, nosotros como marca tenemos ese programa de electricistas. eh, y bueno, hay que aprovechar sin duda las oportunidades de capacitación para ir entendiendo el tema del NEC, porque es bastante amplio, ¿verdad? Y bueno, uno no pretende ni tendría que ser una persona, como decimos, muy volada, que en una capacitación, aparte que se extiende mucho ya el tema, nos cansamos, se nos confunden los términos y demás. La idea es estar poco a poco entendiendo cada día mejor el tema del NEC. Y bueno, otra recomendación, que hay que hacer comunidad, ¿verdad? Sé que en ADE esto lo tiene muy claro, y hoy se me terminó de confirmar. Antes de que empezáramos, ahí estuvieron varios de los agremiados conversando y demás. Siempre hay que hacer ese networking, ¿verdad? Tener contactos en reuniones y demás, bueno, eso nos genera, aparte de tener amigos y compañeros que nos puedan dar soluciones, porque en este mundo yo creo que no hay nadie que todo lo sepa, ¿verdad? Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante tener nuestros aliados en este mundo en el cual nos desarrollamos. Y no sé, sería eso. Si hay alguna pregunta, don Cristian, o comentario, sugerencia, queja, pueden sacar su cartel amarillo, como dice aquel programa, algún comentario de cualquier El de qué, otro tema de productos o demás. Estamos acá para poder colaborar. Y aprovecho, como lo dijo don Cristian al principio, invitarlos para el 28 y el 29. Será un gusto atenderlos, será un gusto conocerlos personalmente. De parte de Snyder, hemos tratado de tener una muy buena relación con la asociación, ¿verdad? Con el ADE y esperamos que para este fin de año no sea la excepción y para el 2026 poder lograr mejores cosas con la asociación. Quedamos a la claro. orden y si hay consultas, con todo gusto. De hecho, habían varias, pero las dejamos correr para llegar a este momento. Don José Ramón Flores nos hacía un comentario, me parece un comentario, no sé si es una pregunta o quisiera extender. Él decía, existen supresores de picos que no traen el cable a tierra según código de color, solo el cable blanco, Ujú. ¿dónde se conectaría el cable blanco al barraje? ¿A tierra o a neutro? Y ahora ¿No? sí le Seguiríamos el código de colores, ¿verdad? Si el cable es blanco, debe ir al neutro, debe ir al al neutro. neutro. ¿Qué pasa con los que traen solo cable o solo neutro y no traen tierra? Bueno, no va a ser el mismo tiempo de respuesta del supresor, ¿verdad? No va a ser tan rápido como el que tenga la tierra y el neutro para poder hacer su función en un tiempo de menos nanosegundos, que esa es la idea, que los supresores en menos de un nanosegundo hagan su función de drenar esa sobretensión que entró al sistema. Don Víctor Alfaro nos decía, en sistemas contra incendios los he visto en sótanos bajo tierra. Consulta, ¿ya se tienen en el comercio tomas con protección GFCI? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí hay. Como les decía, nosotros tenemos una línea de wiring devices, tomas, apagadores y demás, solo que al día de hoy en Costa Rica la corporación no ha tomado la decisión de comercializarlos, pero en Centroamérica, en Suramérica, en Norteamérica y en Europa tenemos líneas de todo lo que es referente a wiring devices. La quería entonces. Plaquería, mayormente, sí. Correcto. Listo. ¿Dónde se deben usar los breakers duales? ¿Dónde deben De hecho, usarse los breakers? la última tabla también orientaba un poquito y había una Sí, donde, imagen. sí, en esa imagen decía o dice que se puede usar el breaker falla tierra, falla arco o permitido, voy a ver, voy para atrás, o es permitido el dual, ¿verdad? Por ejemplo, en las habitaciones desde el 2014 y el 2017 era específicamente o especificaba muy claramente que solo falla arco. En el NEC 2020 nos dice que puede ser falla arco o dual. Y era que hace como 15 21 días nos llegó un reclamo o un comentario de un cliente que el breaker falla arco a la hora del switcheo de unas luminarias que él tenía, o sea, a la hora de prender y apagar, el breaker estaba detectando eso como un arco, ese switcheo. Entonces me di a la tarea de buscar información y tuve un poco de información, pero me fui a soporte técnico que aprovecho para comentarles que nosotros en nuestra página web, cuando nos metemos y vemos una ficha técnica y empezamos a navegar, siempre en la parte de abajo y a la derecha nos va a salir un icono como de WhatsApp, como un chat. Ese es nuestro soporte técnico. Nosotros tenemos soporte técnico aquí en la región en inglés y en español y ahí cualquier persona que ingrese puede hacer sus consultas y entonces junto con ellos nos dimos la tarea de buscar con la gente de ingeniería y nuestro centro de desarrollo de equipos a ver qué nos podían decir al respecto. Y entonces la recomendación fue que para esos casos, porque tiene que ver mucho con la forma de construcción de la luminaria, la recomendación de nuestros ya expertos en la materia que ven todos los casos a nivel mundial
fue que le dijéramos al señor que usara breakers duales, porque los duales sí soportan un poquito más ese tipo de switcheo, ¿verdad? Ese tipo de switcheo, pero básicamente el breaker dual eh, une las dos tecnologías, la tecnología para detección de falla a tierra y la de arco. El breaker falla arco detecta fugas a tierra, pero no para proteger la vida humana, que esa es la consigna del breaker falla tierra. Se espera a un tiempo no tan rápido del breaker falla tierra al falla arco por una fuga a tierra, pero es para proteger equipos. En el caso del dual, el dual sí es para proteger la vida humana y tiene la característica que detecta los dos fenómenos, aparte de los dos otros dos fenómenos estándar de un breaker estándar, ¿verdad? Que es sobrecarga y cortocircuito. El dual detecta fuga a tierra y fuga y falla arco, perdón. Entonces, es muy común ahora llegar a un centro de carga. Precisamente este señor que les comentaba, el alemán en San Vito, cuando llegamos tenía nuestro centro de carga y todos los ramales los tenía con breakers duales. Dice, aquí voy a lo seguro. Si no es un evento, es el otro o el estándar. Entonces, esa es donde se pueden usar el breaker dual, ¿verdad? Tiene las dos funciones. Nos comentaba también el compañero don Ricardo Ábalos que hay cocinas muy cerca de la pila y respetando entonces tal vez el metro ochenta. Por tanto, ese elemento de cocción llevaría un breaker falla tierra 240. Sí, falla tierra. Bueno, vemos aquí que en los tomas de cocinas específicamente se menciona que debe haber breakers duales. Porque recordemos que al ser cocina puede también generar arcos, ¿verdad? No necesariamente fugas a tierra. Tal vez ahí don Ricardo está hablando del elemento de cocción, es decir, de la estufa, la cocina como tal. Ah, sí, la cocina, entiendo, sí, la cocina al estar, sí, sí, si está, ya le capté, no le capté bien la idea, ahora sí, sí, si está a los 6 pies del fregadero, la cocina debería de llevar el breaker falla tierra, pero vamos a ver, aquí no venían, aquí está precisamente. En las de 120 ya estaba tipificado en la versión 2017, pero el 2020 lo que nos dice era que en el 2014 y el 2017 era específicamente en 240 era interruptores termomagnético estándar y ahora en el 2017 sí tiene que ser falla tierra, pero sí está especificado que en los receptáculos en 120 voltios, en las cocinas tiene que ser falla tierra. Sí, Que aquí el viene, 2020, tomas 250, tomas cocina 250, GFSI. sí, sí, generalmente en todos esos aspectos, o sea, todos esos circuitos que en las versiones anteriores del 2017 hacia atrás se estipulaba que eran break, que fallatierras en circuitos 120 voltios, ahora también se incluyeron hasta 250 voltios los receptáculos con protección falla tierra, ¿verdad? Lo repito, anteriormente los que eran especificados solo en 120 voltios, ahora también se incluye hasta 250 voltios la protección de falla tierra, igual en las lavadoras o en los cuartos de lavado. No estaba contemplado los circuitos hasta 250 voltios, ahora sí tienen que usarse protección falla tierra. Y este disyuntor de falla tierra, ¿hasta qué amperaje llega o intensidad? Ok, 20, nosotros 30, tenemos, 40, 50. Ujú. permítame. Tenemos según la norma, no todos los modelos tienen, si me permiten, voy a buscar una tableta, no la tenía aquí a la mano porque vamos a hablar de esto, pero con mucho gusto busco. Este, Claro, mientras usted busca, yo voy a sí, contestar señor. que, por ejemplo, el 28 y el 29 tenemos el Seminario Nacional del Sector Eléctrico en la Universidad Central, ahí en Barrio Escalante, en San José. Es, esta zona cercana, pues alberga un gran conglomerado de negocios próximos
Y la Universidad Central tiene 7 pisos, un edificio de hace 4 años, en el cual nosotros vamos a disponer de toda la primera planta, parqueos subterráneos, y ahí vamos a tener 15 empresas en stands, vamos a tener 20 conferencias técnicas, 6 exponencias país. Vamos a tener entonces, inclusive entre los invitados, claramente Snyder, quien está hoy con nosotros y que lleva un gran despliegue de equipo. Tenemos a otros compañeros como son los de Siemens, de Eaton, Fuerza Bomberos de Costa Rica. Tenemos a CNFL, tenemos a IESA, tenemos a Ditesa, tenemos también empresas, un par de empresas nuevas que están mostrando productos interesantes y pueden en la página nuestra de Punto Seminario, que ahorita les voy a colocar en el chat nuevamente, pueden ver toda la información, igual en el 8415-9801. Vamos a ver, el NEC claramente verlo, bueno, pues solo estamos viendo la idea de los cambios. La ADE como tal tiene un programa muy bueno, un programa de 4 módulos en donde vemos el NEC paso a paso para residencial comercial. Empezamos con el artículo 100, con la norma SWINAC. Bueno, realmente empezamos con qué es las diferencias entre código estándar norma, NFPA, qué es la NFPA, cómo juega, qué es la norma SWINAC, aplicaciones de la norma SWINAC. Seguimos con el Reglamento Nacional de Bomberos, que ahí hay cosas muy importantes que los electricistas no conocen sobre, por ejemplo, las salidas de emergencia y las alturas de las lámparas de emergencia. Y también tenemos todo lo que es el artículo 100 de las definiciones del NEC y las distancias seguras, el 110. Ese es el módulo uno de la Asociación de Electricistas. El módulo 2 tiene que ver con canalizaciones y vemos ahí todo lo que son ductos, tuberías, bandejas portacables. Vemos llenados de tuberías correctos, llenados de acuerdo al 314 del NEC de las cajas de registro y empalmes. Que esto no puede ser posible ya cuando uno ve una caja octogonal que llegan 4 tubos, uno sabe que está incumpliendo completamente el 314 del NEC, uno de los artículos más violados a nivel Costa Rica. Todo lo que es el uso correcto de las canalizaciones. Y cuando hagan ese módulo se van a dar cuenta de los errores que a veces cometemos. En el módulo 3 vamos a ver vamos a ver lo que es más bien circuitos ramales y todo lo que tiene que ver con la selección de conductores, los tipos de aislamientos, temperaturas, caídas de tensión, corrientes de cortocircuito y selección de los métodos entonces de instalación. Y en el módulo 4, también en el módulo 3 vemos la puesta a tierra residencial. Y en el módulo 4 vemos un proyecto unifamiliar de 350 metros cuadrados, un proyecto digno de cualquier ingeniería, en donde vemos piscinas, una casa con 3, 4 aires acondicionados y las cargas comunes, y vamos en el paso a paso del proyecto. Yo les aseguro que después de que hagan esa certificación, muy poca gente les va a poner el pie en cuanto al cumplimiento de la normativa. Y también nos preguntaban ahí sobre cómo participar, don Eric, en el grupo de Snyder para tener las capacitaciones que usted nos hablaba. Hay Ah, un, ok. hay un Ah, grupo de WhatsApp regional en donde la ADE participa también y el cual ustedes se pueden unir. ya les ¿Cierto? comparto. Vamos a ver el tema de, ahí estoy compartiendo la presentación, sí. Sí, señor. Ok, entonces, por ejemplo, esto es nuestro breaker falla tierra. ¿Cómo lo distinguimos de los otros? Bueno, la forma física de distinguirlo es por el motor reset. Nuestros breaker falla tierra tienen el reset amarillo, los falla arco es de color blanco y el dual es de color morado. Y en lo que es específicamente falla tierra, tenemos de 1 por 15, 1 por 20, 230, 240 y 250 en lo que es la versión falla tierra, ¿verdad? En la versión falla arco, tenemos breakers de 1 por 15, 1 por 20 y 2 por 20, que es aplicado al tema de la norma de los circuitos donde tienen que utilizarse. Y los duales, los breakers duales tenemos de 1 por 15 y 1 por 20, que es donde se pueden usar. ¿Verdad? En dos polos, de momento duales no tenemos, y básicamente en dos polos donde se utilizan básicamente es en los breakers falla tierra, ¿verdad? En los circuitos, perdón, falla tierra, como les repito, 220, 2 polos 30, 240 y 250 en falla tierra. Y si me dejan, voy a mostrarles el tema de por donde puedan participar de nuestra comunidad. Les repito,
un código QR es de el de la página web en donde pueden ver productos nuevos, donde les va a llegar información de estos productos, donde pueden buscar fichas técnicas, donde puedan buscar cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de información, perdón, de nuestros equipos. Y esa es la parte de la web. Y el otro QR que les voy a mostrar es del el WhatsApp, en donde es una comunidad, como decía don Cristian, a nivel regional de todo Centroamérica, pero cuando se inscriben, nosotros separamos ¿cómo se llama? El país. Entonces hacemos uno general y dejamos uno por país. Entonces tenemos uno solo de Costa Rica. Es muy interesante, les repito, viera el montón de comentarios y de sugerencias y de ayuda que se da a la gente eh, entre sí. Lo único que nosotros pedimos en el tema del WhatsApp es mm, no hablar de fútbol, no hablar de política, porque ya sabemos que son temas un poquito complicados, pero no regulamos que hablen de otra marca, no regulamos nada de esto, lo dejamos totalmente abierto, que conversen y digan lo que tengan que decir de otras marcas y demás, y ya se los voy a presentar. No sé qué pasó que no logro, aquí estoy, no lograba, no me dejaba encontrar el Zoom. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, no. Correctamente. Entonces, Ahí el de la vemos los QR. izquierda, el de la izquierda, con la cámara del celular o con el lector de códigos, dependiendo del celular. El de la izquierda es para unirse al programa, como les digo, ahí quedan, les llegan notificaciones cuando tenemos nuestro webinar, que como les dije, y repito, es un jueves al mes mínimo. Hay meses que tenemos dos o hemos tenido hasta tres los días jueves. Y si ustedes no tienen la posibilidad de pegarse ahí en el momento que sea el webinar, luego son subidos a la plataforma y podrían verlo en el momento que tengan tiempo, a un sábado, un domingo, en las noches, etcétera. Y el código de aquí, el WhatsApp, el de la derecha, es donde hacen la solicitud para unirse a la plataforma del WhatsApp y tener ahí sus contactos. Y como les digo, todos los días aprendemos algo nuevo, la verdad. Muy, muy interesante, la gente respeta mucho, y hemos hecho una muy bonita comunidad. Entonces, ahí les queda los códigos y si tienen el gusto serán bienvenidos. Como les digo, por esas dos plataformas estamos tratando de comunicar todas nuestras actividades que, como les decía, en el 2026 esperamos que tengamos un mayor acercamiento a lo que es ADE, para seguir creciendo todos juntos. Así es, don Eric, excelente. Eh, Contarles también rápidamente que también estamos participando con Bomberos de Costa Rica y CNFL en una propuesta de capacitación para distancias seguras en media tensión. Ya tenemos un cronograma de trabajo para todo el 2026 en donde vamos a participar y ADE va a ayudar también con la plataforma educativa que tenemos para poder incidir en mejores calificaciones, en mejores capacitaciones en seguridad eléctrica. Programa Bomberos, CNFL, ADE y otros actores que estamos ya reuniéndonos para poder plasmar este programa. Ahora Snyder también pues nos cuenta y si lo sabemos con doña Paulina, Jimena y todo el equipo de Snyder, que Electric también venimos fuerte para el 2026. Pregunta en el chat sobre estos disyuntores GFCI con termoduchas, que si se pueden usar. No, no, no. No se pueden. Claramente, los breakers falla tierra son usados en los circuitos donde puede haber contacto de la electricidad con la humedad o con el agua. Y bueno, el modo operandi de la ducha es precisamente ese, contacto directo de la resistencia con el agua. Entonces no se pueden usar porque automáticamente encendemos la ducha y el breaker se va a disparar.
Sí. En calentadores de agua sí, porque tienen otra manera de funcionar, pero en el tema de duchas no. No hay que fallar tierra. No. Entre mucho, ¿no? Muy bien, entonces este es el webinar. No sé si alguno otro quisiera o abrir el micrófono y dar su opinión acerca del webinar. Brevemente, para cerrar la transmisión y poder cargar esta excelente capacitación que hemos recibido, poderla cargar al YouTube y que esté disponible para todos aquellos que quieran entonces capacitarse y buscar información, volverla a repasar y tenerla a mano. Entonces ahí tenemos pues muchas manitas arriba, lo cual nos alegra bastante de que se sientan conformes con la presentación y agradecer entonces al equipo de Schneider Electric y a don Eric Cibaja y decirles que los esperamos allá a todos ustedes, comunidad de compañeros técnicos, también aquellos que quieran conocer un poco más de electricidad, a fin, todos los que damos mantenimiento, nos vemos el viernes 28 y sábado 29. Cuidado, faltan, es el evento del año, cerrando el año, y ahí vamos a estar todos para hacer lobby, para conocernos, para que veamos precisamente esa empatía que tenemos que tener entre todos y acercarnos más a un conocimiento profundo, normativo y de seguridad. Don Eric, nos despedimos. Sí, señor. Como les repito, esperamos verlos el otro viernes y el próximo sábado. Será un placer atenderlos ahí en nuestro stand y que nos acompañen en los horarios que tenemos ahí con varias capacitaciones. Tenemos temas interesantes y bueno, un placer siempre compartir con los amigos de ADE, la verdad. Muchas gracias. Buenas noches a todos, bendiciones, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.